buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlas en este jueves de fin de mes con mucha información, comenzando con esta interpelación al ministro del Interior que duró más de 24 horas. ¿Cómo andás, Por eso no sabemos si decir buenas noches o buenas tardes. Exactamente. Porque esto fue muy largo. Parece que una de las más largas, al menos de las últimas décadas. Así que bastante tiempo y bueno, si te parece, empezamos entonces a contar algo de lo que sucedió. Empezamos por este tema, porque el presidente Luis Lacalle Pou habló justamente hoy sobre esta moción de censura que el Frente Amplio propuso luego de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Durante esta sesión en Diputados, Cabildo Abierto también asumió una postura crítica con la política de seguridad y reclamó un cambio de rumbo. El presidente reconoció que esta posición cabildante habilitó un escenario nuevo, pero descartó que esto ponga en riesgo a la coalición de gobierno. También ratificó su respaldo a la gestión de Heber y descartó cambios en el Ministerio del Interior, que sigue estando en el foco de la tormenta por el aumento de las cifras de homicidios. Entrevistado por MBD Noticias, el fiscal de homicidios, Carlos Negro, pronosticó que al ritmo actual el año 2023 terminará con más homicidios que el 2018, año récord en la historia del Uruguay. Bueno, tenemos más información, además vamos a seguir profundizando sobre esta interpelación. Vamos a repasar los titulares. El fiscal de homicidios, Carlos Negro, pronosticó que al ritmo actual el año 2023 terminará con más homicidios que el 2018, año récord en la historia de Uruguay. El gobierno presentó las pautas salariales de cara a la próxima negociación colectiva. El PIT-CNT considera que los lineamientos no atienden las necesidades de los salarios más sumergidos. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, habló sobre el cambio de fechas de las vacaciones de invierno y reconoció que se debe mejorar la coordinación con las autoridades de la enseñanza. El Ministerio de Turismo trasladó quejas de los operadores turísticos a la Administración Nacional de Educación Pública luego de que se adelantaran las vacaciones de julio. Posible precandidatura del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, empieza a tomar fuerza entre algunos dirigentes del sector colorado-vallistas. La justicia dispuso el procesamiento con prisión de 6 militares por los abusos cometidos contra detenidos políticos en el Batallón 6 de Caballería entre 1972 y 1974. Entre los procesados está uno de los sobrinos del dictador Gregorio Goyo Álvarez. Guatemala se prepara para el balotaje del próximo 20 de agosto. Uno de los candidatos que podría llegar a la presidencia, Bernardo Arévalo, nació en Montevideo. En Brasil avanza el juicio contra Jair Bolsonaro por abuso de poder y desprestigio del sistema electoral. Mañana podría votarse su inhabilitación política. Bueno, saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Mariana. Salimos del estudio, vamos a exteriores. Allí tenemos 3 móviles de nuestros compañeros, Macarena Vico, Martín Duarte y Diego Martini. Comenzamos con Martín Duarte, con más repercusiones con este adelanto de las vacaciones de julio. Martín, buenas tardes. ¿Cómo andás, Mariana? Natalia, buenas tardes para ustedes. Sí, repercusiones que al día siguiente, luego de lo que fue la comunicación de Codicen, de este receso que comenzará a partir del próximo lunes, bueno, generó repercusiones en el ámbito turístico y también en el ámbito de los músicos, porque en la jornada de hoy hubo una reunión en el Ministerio de Turismo con la Cámara de Turismo y también la Asociación de las Agencias de Viaje, presentando esta preocupación y también algunas propuestas a propósito de la cantidad de paquetes vendidos que están para la tercera semana, la semana que iba a ser la única para los colegios públicos. De esto estaremos hablando en un ratito. Y también los músicos han emitido distintos comunicados. La Federación Uruguaya de Músicos está preocupada sobre todo por la planificación y ellos catalogan de alguna forma de informalidad e improvisación lo que está haciendo en este caso el Codicen a la hora de, bueno, este cambio de la agenda de vacaciones, pero un ratito lo estaremos comentando con nota en vivo. Claro que sí, gracias Martín. Ahora vamos al contacto con Macarena Vico, porque hoy se presentaron las pautas salariales por el Poder Ejecutivo. Maca, ¿por dónde andás?
Hola Mari, acá por la Ciudad Vieja con bastante frío desde el Ministerio de Trabajo, donde hoy se reunió el Consejo Superior Tripartito, donde el gobierno presentó los lineamientos para las negociaciones de cara a los ajustes salariales que se van a evaluar en la próxima ronda de los consejos de salarios, la 10ª, que será ahora en el mes de julio. Se presentó a los sindicatos y a las cámaras empresariales. Más adelante vendremos con más detalles sobre esto y también la posición del Instituto Cuesta Duarte, que presentó algunas diferencias con los lineamientos que presentó el Poder Ejecutivo. Gracias, Maca. Vamos a tener columna de economía también sobre este asunto. Y ahora vamos a saludar a Diego Martini, que me parece que pasó bastante frío la tarde de hoy esperando novedades sobre el caso Penades. Diego, ¿cómo estás? Compañeras, buenas tardes para todas y todas. Así es, estamos desde las 2:30 de la tarde acá cuando fue citada esta audiencia en la que el senador Penades fue el primero en venir. Vino una hora antes, vino una hora y media antes, vino con su abogado el doctor Javier Vega, luego vino el docente de Historia Sebastián Maubecín con Fernández Lequini y su abogado, en esta audiencia que tiene a la jueza Marcela Vargas, con obviamente los imputados con sus defensas, y a la Fiscalía por un lado y la defensa de las personas víctimas que ya denunciaron a Penades, viendo en esta audiencia si se levanta o no el pedido de reserva que hay sobre las víctimas para conocer su identidad, algo que están pidiendo la defensa de los imputados. Todavía están ahí, es una sesión que viene para largo, según lo que nos dijeron, así que esperaremos a ver las novedades que haya respecto a este caso. Bien, lo adelantaba recién nuestra compañera Macarena Vico, algunas diferencias en estos lineamientos que presentó el Poder Ejecutivo por esta 10ª ronda de consejos de salarios. Vemos algo de lo que dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte. Los trabajadores van a completar su recuperación, algunos a julio del 24 y otros a enero del 25. Entonces, cumpliendo con la propuesta, el compromiso que el gobierno había adquirido de recuperar el poder adquisitivo del salario que tuvimos que afectar debido a la pandemia. La caída del salario se dio en el marco de una caída de la actividad económica, pero hoy esa caída ya se recuperó, la economía produce una riqueza mayor y recién se está proponiendo que la gran mayoría, pero no todos los trabajadores, van a poder volver a tener el mismo nivel de poder de compra que tenían previo a la pandemia, recién a mediados de 2025. Y volvemos al tema que presentamos al comienzo, porque la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, terminó con una moción aprobada por la Cámara de Diputados con críticas a su gestión. La moción fue votada por el Frente Amplio y Cabildo Abierto y evidenció las diferencias a la interna de la coalición de gobierno sobre la política de seguridad. La moción, que consiguió los votos necesarios para ser aprobada en la sesión, que duró más de 24 horas, señala que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir con los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País. La resolución concluye que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución. La oposición pidió la censura del ministro del Interior, solicitud que deberá ser analizada por la Cámara Baja, aunque aún no hay fecha para su tratamiento. El Frente Amplio entiende que falta capacidad por parte de la cartera del Interior para el cumplimiento de los fines de prevención del delito y la falta de idoneidad de los planes de seguridad implementados para reducir los homicidios. Los partidos Blanco y Colorado presentaron otro texto en el que se respalda la acción del Ministerio del Interior, pero como no obtuvo los votos de su socio, Cabildo Abierto, no fue aprobada. Se trató de la primera vez en la actual legislatura que un ministro del Poder Ejecutivo se retira de una interpelación sin el respaldo del cuerpo, lo que demuestra las diferencias en el seno del oficialismo sobre la política de seguridad. Bueno, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que la actual gestión no tuvo éxito en el combate a los homicidios, pero destacó que existen resultados positivos en relación a otros delitos como las rapiñas. Vamos a ver lo que decía en la interpelación. No estamos conformes con los resultados de los homicidios. Verdad, señor presidente, verdad para el comandante en jefe de nuestra institución también, y también para este ministro, que nunca habló a favor de que había éxito en materia de homicidios. O sea, tratar de decir que había un éxito
en nuestra lucha para bajar los homicidios en el país, no es verdad. Por otro lado, señor presidente, sí creemos que en otros delitos sí tuvimos relativo éxito. Relativo éxito. En el último quinquenio, o sea, del 2014 al 2019, las rapiñas subieron un 52%. O sea, señor presidente, en 5 últimos años subió un 52%, en 15 años subió un 338% y nosotros en 3 años bajamos un 23%. Bueno, y el presidente Luis Lacalle Pou respaldó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, descartó cambio de autoridades al frente de la cartera del Interior y señaló que las estadísticas afirman que la situación de la seguridad pública es mucho mejor, según dijo, que la de hace años, pero que sí hay un problema con los homicidios. Consultado sobre los cuestionamientos de Cabildo Abierto, dijo que no iba a entrar en la chiquita y que la postura de este partido en la interpelación no pone en riesgo a la coalición de gobierno. Bien, pasamos ahora a la voz del Frente Amplio en todo este asunto, porque el diputado de ese partido y miembro interpelante, Sebastián Valdomir, valoró la moción aprobada hoy como un llamado de atención al ministro. Recordó que en 2022 los homicidios aumentaron un 25% y cuestionó la comparación de cifras realizada por el ministro del Interior. Lamentablemente, lo que vimos en las 24 horas de interpelación es una negación casi que constante, no solo de las autoridades del Ministerio del Interior, sino particularmente de las bancadas que integran el oficialismo. Eso claramente contrasta con la sensación de inseguridad que está en los barrios, que nosotros sabemos que la gente se siente más desprotegida, y en ese sentido siempre sostuvimos que la discusión no era con nosotros, sino con la realidad que están viviendo uruguayas y uruguayos en Montevideo, en la zona metropolitana y en muchos departamentos del interior del país. El resultado me parece que fue lógico porque las críticas a la conducción de la política de seguridad pública desde el Frente Amplio y desde algunos otros sectores del oficialismo ya se venían conociendo desde hace un tiempo atrás. Y en ese sentido la resultancia y el desenlace de la interpelación es bastante lógico y es un llamado de atención y un tirón de orejas para el gobierno. Bueno, y el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, afirmó en rueda de prensa que su partido sugiere un cambio de rumbo, pero no de ministro. Sí, también reclamó que se preste atención a los planteos que hace su partido político. Las críticas en la moción se hacen en busca de un cambio de rumbo. No precisamente tiene que ser con un cambio de ministro. Si logramos cambiar el rumbo, eso a nosotros nos dejaría conformes. Políticamente esta moción deja sin respaldo al ministro del Interior, por lo menos eso se dice en sala. ¿Cómo lo interpreta Cabildo Abierto? ¿Es una forma más de desmarcarse de la coalición de gobierno? En realidad eso lo dice la oposición. El espíritu de esta moción es lograr cambiar el rumbo en materia de seguridad, tener mayor despliegue, como yo decía recién, y bueno, que se le preste también un poco de atención a las propuestas de Cabildo Abierto, que son propuestas que no solo salen del legislativo, hay un equipo técnico muy bueno trabajando atrás, con datos, con seriedad y con propuestas viables. Bien. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, cuestionó a Cabildo Abierto por ser parte de la coalición, pero no apoyar al ministro Luis Alberto Heber. Consideró que con su voto varios de los diputados cabildantes terminaron siendo funcionales al discurso del Frente Amplio. Lo que dijo es increíble. Una vez más Cabildo Abierto votando con el Frente Amplio, ¿no? Es inexplicable. Integra la coalición de gobierno, integra el gobierno responsable, como todos nosotros, de la gestión, pero llegada la hora, algunos de sus diputados quiebran y terminan siendo funcionales al discurso de la izquierda, del Frente Amplio. Es increíble que esto le pase a Cabildo. No todo Cabildo, no votaron unidos. Algunos votaron la moción de la coalición y otros, la mayoría de ellos, votaron con el Frente Amplio. Una moción crítica. Creo que el país tiene dos opciones que se van a volver a presentar en la próxima elección y que se estará de un lado o se estará del otro, vamos a volver a competir. Y Cabildo creo que va a seguir estando donde está. Lo que pasa es que da señales confusas. Hay una revancha que va a ser seguramente martes o miércoles de la semana que viene cuando se reúna diputados para votar la censura que propone el Frente Amplio. Y ahí, de vuelta,
O se vota la censura o se respalda al ministro. Si se vota la censura, el presidente tiene dos caminos. Saca al ministro o disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Esto segundo no va a pasar. Bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer con las consecuencias que constitucionalmente deben seguirse. Bueno, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que en esta interpelación quedó claro que estamos entrando en la turbulencia electoral. Sí, sostuvo que Heber podía haber tenido un gesto menos combativo porque entiende que siempre hay tiempo para bajar un par de cambios y analizar la seguridad entre todos. Vos tenés en un vuelo, tenés el despegue, la velocidad crucero y después la turbulencia cuando va a aterrizar, ¿no? Creo que terminó un poco esa velocidad crucero y estamos entrando en la turbulencia electoral. Y eso se nota o se visualizó en la propia reacción del ministro, que me parece que lo tomó como una cuestión partidaria y que tiene un poco eso, pero me parece que era la oportunidad de generar, así como la propuesta que el propio ministerio hizo de cambio, capaz que en la comparecencia debió haber tenido un gesto un poco menos combativo, me parece. Pero bueno, porque en realidad, a ver, la oposición tiene que interpelar y consultar. Me parece que siempre hay tiempo de bajar un par de cambios y analizar entre todos la seguridad. Bueno, y el fiscal de homicidios, Carlos Negro, dijo en primera edición de MBD Noticias que hay grandes posibilidades de que en este 2023 se supere el récord anual de homicidios en el país. La cifra más alta se registró en 2018 con más de 400 homicidios. Según el funcionario, nada indica que la tendencia creciente de este año, que alcanza los 190 homicidios, vaya a disminuir. Y bueno, en el 2018 superamos los 400 homicidios. 415, 420, hablando de memoria. En 2022 llegamos a los 380, más o menos. Sí. Y este año no sabemos, pero ya estamos en 190 aproximadamente. Sí. Y bueno, no hay, yo he dicho también que no hay ningún indicativo objetivo que muestre que esto se va a revertir en el corto plazo. El fiscal apuntó que un alto porcentaje de homicidios se producen por la utilización de armas de fuego y que la lucha entre bandas de narcotráfico por conquistar territorio incrementó los niveles de violencia en los barrios. Sin embargo, dijo que prácticamente la mitad de los homicidios que ocurren en nuestro país tienen otros detonantes. Conflictos interpersonales. Ajá. Solución de conflictos entre personas. Un conflicto entre vecinos que se va de madre. Entre vecinos en un ómnibus como el otro día, sí, con una tenaza en la cabeza. Un muchacho que mira mal al otro porque pertenece a otra familia, que ellos están peleados. Alguien que le miran a la novia y no le gustó. Otro en un conflicto de tránsito porque se insultan y baja con un arma y mata al chofer contrario. Y el conflictos en el fútbol, en el básquetbol, violencia doméstica, violencia de género, todos esos causales que influyen en el número de homicidios que no responden mecánicamente al narcotráfico. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Acaban de surgir novedades sobre el caso Penades allí en el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde está nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego, te escuchamos. Así es, compañera, la novedad de último momento es que la jueza Marcela Vargas no dio lugar al pedido que hicieron la defensa de los imputados de solicitar acceso a las identidades de quienes denunciaron al senador Gustavo Penades y a Sebastián Mauvecín como reclutador. Esto fue pedido por el doctor Fernández Lequini, abogado de Sebastián Mauvecín, y por Javier Vega, el doctor del senador Gustavo Penades, quien solicitó a la Fiscalía que le diera acceso
a las declaraciones completas, incluyendo las identidades de las víctimas, algo que no había accedido a la Fiscalía porque entendía que se estaban poniendo en riesgo la investigación y que además esto corrompía varios tratados y leyes internacionales en materia de la que estamos hablando, de explotación sexual infantil. Bueno, las defensas de los imputados solicitaron esto por escrito y esto se determinó en la audiencia de hoy, en la que, como les decía hoy, tuvo también al senador Penades, a Mauvecín, que están adentro junto con sus respectivos abogados, y por el otro lado están los abogados del consultorio jurídico de la Universidad de la República, Soledad Suárez, Juan Raúl Guliman, y la fiscal del caso, Alicia Scione. La información a último momento, a este momento, es que la jueza Marcela Vargas dio lugar al pedido de la Fiscalía y no dio lugar al pedido de los imputados, es decir, se mantienen en reserva las identidades de las 11 víctimas que denunciaron al senador Gustavo Penades. 9 víctimas que lo denunciaron ante la fiscal Alicia Scione, y hay 2 más que son testigos de esta explotación sexual, una porque vive en el exterior y la otra porque el caso ya prescribió. Ahora estamos en un cuarto intermedio porque obviamente la defensa de los imputados apelaron la decisión y se está viendo si tiene lugar esta apelación y se definirá en un rato cuando ahora vuelva la audiencia, y veremos a ver si podemos tener alguna declaración tanto de los imputados y sus abogados como de las defensas de las víctimas, así que vamos a estar por acá, pero como les decía, la última novedad es que no se conocerán las identidades de las víctimas, y esto dispuesto por la jueza Marcela Vargas. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Pasamos ahora a la política partidaria porque dirigentes del sector vallistas del Partido Colorado aprueban la eventual precandidatura del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, hacia las próximas elecciones. Las diferentes agrupaciones coloradas también aguardan las definiciones de Pedro Bordaberry, Adrián Peña y Robert Silva. Aunque falten los pronunciamientos explícitos que definirán la interna colorada, los posibles candidatos se perfilan cada vez más hacia el año electoral. La vuelta del ex precandidato y ex legislador Pedro Bordaberry es casi un hecho, y desde el sector Ciudadanos se aguardan las definiciones del senador Adrián Peña y el presidente del CODICEN, Robert Silva. El lunes pasado, el diario El Observador difundió un video de la llegada del presidente Luis Lacalle Pou a la conmemoración en el Parlamento de los 50 años del golpe de Estado. Lacalle saludó al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, integrante del sector vallistas, llamándolo candidato. Según informa el semanario Búsqueda, la posible precandidatura de Gurméndez tiene el visto bueno de dirigentes de la lista 15. Uno de ellos es el senador Raúl Valle, quien afirmó a la diaria que el titular de Antel es el mejor candidato que puede tener un partido y una coalición. ¿Candidato? ¿Candidato? ¿No escuchás? Candidate. ¿Quién le dice? Bien, y el presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la crisis hídrica. Atención, porque dijo que si las reservas de agua dulce se acaban y no llueve, OCE va a proporcionar agua proveniente exclusivamente del Río de la Plata. Lacalle señaló que esta agua no sería bebible, pero sí podría utilizarse para lavar, saneamiento, bañarse, entre otras actividades. Bien, y ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de todo esto, de toda la cuestión de las infecciones respiratorias y sus consecuencias en la educación primaria e inicial. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, reconoció que debe mejorar la coordinación con las autoridades de la enseñanza a partir de este cambio de fechas de las vacaciones de invierno. Sí, Cipriani dijo que se debe tener en cuenta que este descanso tiene un origen sanitario, por lo tanto considera que debe ser siempre de 2 semanas y al principio del mes de julio. Esto es el virus sincicial respiratorio, que es un virus que da un cuadro de resfriado en nosotros, por ejemplo, o en el niño grande, pero que trae específicamente problema en el niño menor de 2 años. ¿Verdad? Da un cuadro que se llama una bronquiolitis, o sea que es una afectación del pulmón en el cual ese niño requiere un alto requerimiento de oxígeno para tratar en los que se llaman salas de oxigenación no invasivas, como son las BNI, o en centro de terapia intensiva. Inclusive son niños que cuando se los comienza a tratar recuperan muy rápidamente. Pero ¿cuál es el limitante que tiene esa persona, el niño, para salvarse, para salvar su vida cuando tiene un caso de bronquiolitis? Es el ingreso al oxígeno y a la terapia intensiva. Nosotros en ACE duplicamos el número de camas de CTI que tenemos a nivel del Pereira y triplicamos las camas, ¿verdad?, que a nivel de lo que se llama BNI, que también sirven para
para poderlo aguantar. Y además se reforzaron los pisos con funcionarios y también las puertas de emergencia, ¿verdad? Cipriani, ¿es necesaria una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el CODICEN para agendar justamente las vacaciones que se dan en el año? Es muy personal este tema, ¿no? Pero yo creo que sí, que es importante. Siempre las vacaciones de julio son unas vacaciones que, más allá de que la gente siempre se suele hacer un descanso, algún viaje, lo más importante es la característica sanitaria. Ese es el verdadero origen y yo considero muy importante que siempre sean las vacaciones de julio 2 semanas, ¿no? Que es el tiempo donde se corta y siempre en los primeros días de julio, que desde el punto de vista sanitario es donde más repercute, ¿no? Y seguimos en tema porque la Sociedad Uruguaya de Pediatría avaló la decisión de adelantar las vacaciones de julio en la medida que está enfocada en interrumpir la circulación de los virus respiratorios. Sin embargo, pidió que el receso no se extienda más de esas 2 semanas, ya que la interrupción de la presencialidad genera múltiples afectaciones en niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, a nivel de salud mental. En el comunicado, la Sociedad Uruguaya de Pediatría indica que la situación epidemiológica hace propicio adelantar las vacaciones de invierno para poder interrumpir la circulación de los virus respiratorios. Para la Sociedad Pediátrica resulta oportuno mantener en 2 semanas el receso invernal y no prolongarlo más allá de eso, ya que ha quedado evidenciado que la interrupción de la presencialidad genera múltiples afectaciones en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es fundamental que las personas adultas también se protejan de las infecciones respiratorias por su propio bien y para cuidar también a los más chicos, evitando contagios que luego pueden derivar en una situación general como la actual. También resulta muy importante la vacunación de niños contra la gripe de forma de evitar complicaciones, hospitalizaciones y casos fatales asociados a infecciones respiratorias. Y se recuerda que esta vacuna es gratuita y está habilitada para mayores de 6 meses. Por último, la SUP no propone el uso de mascarillas en los niños en los centros educativos, pero reitera que los niños, niñas y adolescentes que tengan síntomas directamente no deben concurrir a clases. En las últimas horas, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, informó que fallecieron 2 niños por el virus sincicial respiratorio. Fuentes consultadas por MBD Noticias informaron que todos los años se producen entre 5 y 15 muertes de menores de 5 años por neumonías. Bueno, son varias las repercusiones por este cambio en las fechas de las vacaciones de invierno, también algunas consecuencias en varios sectores. Nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en Agadu. Martín. Así es, Natalia, porque bueno, esta resolución de la jornada de ayer ha generado respuestas por parte del turismo y por parte de los músicos. Vamos a meternos un poco primero en el terreno del turismo, porque en la mañana de hoy, sobre las 11 de la mañana, allí en el Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo y la Asociación de Agencias de Viaje tuvieron una reunión con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglo, tratando este tema. En un principio el pedido tanto de la Cámara como de la Asociación de Agencias de Viaje era mantener, de alguna forma, que intercediera el Ministerio de Turismo frente al CODICEN para mantener esa tercera semana de vacaciones, cosa que no es de consideración por parte del Ministerio. Y en segundo lado, bueno, uno de los temas que sí hizo referencia Monseglo es la posibilidad de justificar, en este caso, el asueto, la no asistencia a clases a las personas que ya tienen adquirido un paquete o pasajes. Si les parece, compartimos este primer tramo donde el propio Monseglo hace referencia a los contenidos de la reunión de esta mañana. Se están buscando algún tipo de medidas que no van a ser los cambios en las fechas, yo quiero ser bien claro, que no depende además del Ministerio de Turismo, algún tipo de medida que pueda atenuar algunas cosas que, como ustedes saben, perjudicarían, como por ejemplo gente que tiene vuelos pagados, programados, excursiones. ¿Y ahí qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Qué medidas alternativas estamos Bueno, teniendo? eso va a depender justamente de ANEP. El consejero y presidente Robert Silva nos manifestaba que él tiene que llevar esto al Consejo. Algunas de las medidas que se pueden estudiar es justamente aquellos que puedan justificar la falta por motivo de viaje, que lo puedan hacer. O sea,
buscar atenuantes que reduzcan los perjuicios al mínimo posible. Si estamos hablando de la tercera semana famosa, donde además cae el 18 de julio, donde además algunas instituciones, en este caso privadas, han anunciado que van a dar asueto el 17, y donde además el señor Robert Silva ha anunciado que van a estudiar la posibilidad de no tomar como falta esos días, se reduce enormemente todo el perjuicio que podía crearse. Por su parte, Carlos Pera, que es integrante, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, se refirió a un reclamo histórico de las agencias, que es de alguna forma mantener las 2 primeras semanas de julio como espacio de vacaciones. Esto para no competir de alguna forma con la misma instancia de vacaciones en Argentina y Brasil. De hecho, tuvieron una reunión a principio de año con Robert Silva para tratar este tema y por otro lado manifestó la preocupación que existe en el sector. La resolución recibida en la tarde de ayer, honestamente, fue una resolución que causó y causa preocupación. Porque si vemos, volvimos a una situación que se había planteado hace mucho tiempo, que era que las vacaciones de invierno fueran la primera y segunda semana de julio. Pero como esto salió ayer prácticamente de aplicación inmediata, porque convengamos que el próximo lunes ya comenzarían las vacaciones para la educación inicial y para primaria, en el caso de las agencias de viajes generó gran incertidumbre. Los cupos aéreos están reservados y pagados de hace más de 6 meses. Los vuelos charter, más de 6 meses reservados y pagos. Lo mismo que la hotelería. Fíjate que nuestro planteo inicial era que las vacaciones de invierno fueran la primera y segunda semana, como fueron históricamente. Bueno, este año se cambió para la segunda y la tercera, y ese hecho generó que nuestras vacaciones de invierno coincidan con las vacaciones de invierno de Argentina y de Brasil. Nuestro primer planteo fue que esa semana que comienza el lunes 17 formara parte de las vacaciones. Ese primer planteo, en una primera instancia, digamos que no fue del todo bien recibido. Bueno, y vacaciones es el habitual ámbito también para la zafra de los músicos, concretamente que realizan propuestas infantiles. Desde la Federación Uruguaya de Músicos también se han manifestado, por eso le agradecemos estos minutos a José Luis Azareto, que es presidente de la Federación Uruguaya de Músicos, que también manifestó su preocupación en un comunicado en la jornada de hoy, atendiendo, bueno, sobre todo la planificación y organización que hay de estos eventos artísticos, ¿no? Buenas noches, gracias por el espacio que nos dan tanto la Federación Uruguaya de Músicos como Agremiarte, el Sindicato de Músicos de Montevideo. Sí, es una preocupación grandísima, porque siempre se corta por el lado más fino. Y acá tenemos muy preocupados los trabajadores tanto de música para niños como la gente de circo. En un principio tenemos otros compañeros también que están siendo perjudicados por el trabajo. Y lo que nosotros encontramos en esta situación es una improvisación infernal. Ya nos pasó en plena pandemia. En plena pandemia nosotros nos pusimos a la orden como federación al Ministerio de Educación y Cultura, nos pusimos a la orden al Ministerio de Salud Pública y no tuvimos el eco que teníamos que tener. Y somos los músicos en este país, la cultura de este país es muy importante. Y este gobierno no le está dando el corte que tiene que dar.
Vos me decías fuera del aire que no hay una consideración como que el músico fuera un trabajador de alguna forma a la hora de tomar algunas resoluciones. De hecho, recién compartíamos este encuentro que hubo con las cámaras de turismo. ¿Se solicitó por parte de los músicos alguna alternativa, sobre todo cuando hay muchas funciones que ya estaban fijadas de antemano? Nosotros no pedimos una reunión con ninguna parte del Poder Ejecutivo, pero hicimos conocer, porque hasta la misma vicepresidenta, yo personalmente le hice llegar el comunicado de la Federación. Pero no va por ahí, porque ya en plena pandemia no tuvimos ninguna respuesta. Como yo te decía recién, nos sentimos muy dolidos con esta situación. Cuando al músico lo precisan, lo usan. Para cualquier acto, tanto político como no político, el músico siempre está. Es un divertimento para la gente, pero no entiende que el músico es un trabajador. Como yo te decía, en este país el músico en sí no está considerado trabajador. Me podrán decir por empresas unipersonales, todo lo que quieran, pero nosotros como músicos ya lo hemos planteado y queremos y pretendemos tener un consejo de salario para que mañana no digan que el trabajo nuestro se regala. Por último, ¿está cuantificado cuántos artistas trabajan en esta zafra de vacaciones que podrían ser afectados? No, con todo esto no. Hemos tenido las quejas de nuestros asociados, no hemos tenido a nivel general porque, tú recordás que la federación es a nivel de todo el país. Y no lo hemos hecho porque fue todo tan rápido que no nos dio los tiempos como para decir, bueno, vamos a ver cuántos compañeros quedan por el camino. Pero te vuelvo a decir, sería muy importante, hoy tú hablabas de las cámaras de turismo, lo veo bárbaro, pero a nosotros nadie nos llama para decir, o una mesa, bueno, ¿cómo reprogramamos el trabajo de ustedes? Porque aparte, como tú sabes, no solamente son músicos de acá, el stage, el productor, hay una cantidad de gente que está atrás de la música. Entonces, cuando empezamos a hablar de números, es muy grande el número, es muy grande el número. José Luis, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Era la mirada también, en este caso, de la Federación Uruguaya de Músicos en torno a esta reprogramación de alguna forma de las vacaciones de julio. Muchas gracias, Martín, y al equipo. Y ahora nos vamos al contacto con nuestra compañera Macarena Vico para el desarrollo de este tema. 10ª ronda del Consejo de Salarios, lineamientos del Poder Ejecutivo y algunas repercusiones, Macarena. Sí, así es, Natalia. Hoy a través del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, presentó los lineamientos para los que van a ser las negociaciones de los ajustes salariales. Fue presentado a los sindicatos y a las cámaras empresariales. Fundamentalmente, el elemento fundamental es que va a darse la recuperación salarial para unos 660.000 trabajadores, la recuperación de salario real a junio de 2020. Esto será a partir de mediados de 2024 y principios de 2025. Escuchamos ahora al ministro. Tomando como base 100 julio del 20, lo que se hace es, en un plazo de 4 semestres, generar aumentos por inflación proyectada, correctivos por inflación anuales y ya desde este primer semestre, para aquellos que tienen niveles de recuperación pendiente por debajo del 2%, se va a incorporar un componente de recuperación equivalente a 1/3 por cada semestre, de manera tal que los trabajadores van a completar su recuperación, algunos a julio del 24 y otros a enero del 25. Entonces, cumpliendo con la propuesta, el compromiso que el gobierno había adquirido de recuperar el poder adquisitivo del salario que tuvimos que afectar debido a la pandemia. La semana que viene tenemos una nueva reunión, cada parte se llevó estas pautas, nos va a dar retorno. Hubo un planteo de parte del PIT-CNT sobre generar una diferencia en la pauta salarial para los sectores sumergidos, para los salarios sumergidos. Tomamos nota, va a haber que analizarlo. En principio, nosotros tenemos esta, que es la pauta que el Poder Ejecutivo ha establecido.
Bien, allí escuchábamos al ministro. El Instituto Cuesta Duarte, a través del PIT-CNT que estuvo en esta reunión, presentó algunas diferencias a estos lineamientos. Ellos están analizando en este momento, en estos próximos días van a estar haciéndolo. La mayor diferencia o discrepancia tiene que ver con que esperaban que hubiera algún elemento, algún lineamiento específico que atendiera a los salarios más sumergidos, esto es, los llamados ahora 25.000 pesistas. También entienden de que la economía, el crecimiento de la economía no acompañó a los salarios de los trabajadores. El próximo jueves habrá un nuevo Consejo Superior Tripartito en el que plantearán estos elementos. La caída del salario se dio en el marco de una caída de la actividad económica, pero hoy esa caída ya se recuperó, la economía produce una riqueza mayor y recién se está proponiendo que la gran mayoría, pero no todos los trabajadores, van a poder volver a tener el mismo nivel de poder de compra que tenían previo a la pandemia, recién a mediados de 2025. Entonces nos parece que hay un desfasaje entre el crecimiento de la economía, la generación de riqueza y lo que va sucediendo con el salario de los trabajadores. Creo que otro punto bastante importante es que nosotros esperábamos, porque se había dado en rondas anteriores, de parte de los lineamientos, una priorización de los niveles de salarios más sumergidos y también lineamientos que permitieran que aquellos sectores que o no perdieron o que ya recuperaron lo perdido, pudieran acompañar con sus ajustes salariales el crecimiento del desempeño sectorial. Según nuestro último informe, si consideramos como salarios sumergidos los 25.000 pesos líquidos al mes, tenemos más de 300.000 asalariados en esa situación. La propuesta está hecha no tanto en función de los niveles salariales, sino en función de la recuperación que queda pendiente. Ahí hay otra diferencia que quizás tenemos y es que los trabajadores que les queda más por recuperar, les resta más por recuperar de lo perdido, van a empezar esa recuperación más tarde que aquellos que les queda menos. Si seguimos estos lineamientos, recién a mediados de 2025, una vez finalizada esta administración de gobierno, la mayoría de los grupos de las mesas de negociación volverían a tener los niveles salariales que tuvieron previo a la primera ronda de esta administración, con la excepción de los trabajadores considerados de los sectores más afectados por la pandemia, unos 55.000 trabajadores, para los cuales ya quedó claro que no se va a cumplir ese compromiso de recuperación. Como todos los jueves recibimos con mucho gusto al economista Germán Diagosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Muy bien, esperando que nos ayudes a profundizar en este tema que recién estábamos presentando, esta presentación, valga la redundancia, por parte del gobierno de las pautas salariales. Tal cual, vamos a complementar ahora los comentarios que hacía Alejandra, preliminares en torno a la presentación que hizo hoy el Ministerio de Trabajo. Y acá tenemos de alguna manera lo que es relevante para lo que vamos a discutir, que es dónde estamos en términos del salario real del sector privado, que es justamente el que nos ocupa, dada la presentación de estos lineamientos. Esta gráfica la hemos visto más de una vez. El compromiso, esta negociación es relevante porque es la última bajo esta administración y porque está bajo el paraguas del compromiso de llevar la línea blanca hasta la línea roja, eso es recuperar el nivel que tenía en 2019, lo que no quiere decir que se recupere lo perdido, porque lo perdido se perdió y es todo lo que está sombreado en rojo. Así que de alguna manera acá tenemos como el paraguas de todo lo que es el sector privado. Y ahora vamos a hacer un repaso en función del informe que presentó el Cuesta Duarte de cuál es la situación por mesas en torno a la distancia que debería recorrer para recomponer ese o para cumplir ese compromiso. Así que vamos a la siguiente placa y vamos a entrar... En otras palabras, perdón, Germán, por rubros podemos decir, ¿no? Por sectores de trabajo. Claro, por mesas que de alguna manera recogen distintos ramas de sectores. Acá, por ejemplo, lo que vamos a analizar es en total esta ronda involucra 164 mesas y eso quiere decir que abarca a 660.000 trabajadores. Y acá lo que vamos a hacer es repasar renglón por renglón la desagregación de esos 600.000 trabajadores o de esas 164 mesas de negociación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que hay 17 mesas, es decir, hay 35.000 trabajadores, que son los que pertenecen a estas mesas, que tienen por recuperar más del 2,6%. Ese fue el criterio que utilizó el Cuesta Duarte para ordenar la situación al día de hoy. ¿Por qué 2,6%? Porque eso surge de hacer el 4,2% perdido durante la octava ronda, que fue la ronda puente, ¿sí? Y la recuperación del 1,6% que estaba prevista para la novena ronda, que es la que está acumulando, en el marco de los lineamientos previos. Por eso es que tomamos como referencia el 2,6%, ¿sí? En función de lo que hizo justamente el Cuesta Duarte. Así que hay 17 mesas que renegocian ahora, que involucran a 35.000 trabajadores, donde la recuperación es mayor
a 2,6%. Bien, ¿sí? pero hay otras realidades, digamos, también en el ámbito de los trabajadores. Totalmente, acá estamos simplemente repasando 17 mesas de 164. Acá le agregamos 69 mesas más, o sea, 220.000 trabajadores más que perdieron en torno del 2,6%. Por ejemplo, vos lo pensabas en sectores, acá tenemos sectores vinculados a la industria manufacturera, sectores vinculados al comercio, a servicios y parte de la actividad rural que de alguna manera justo perdió 4,3 durante la ronda puente y tuvo una recuperación en la novena que no compensó lo que se perdió. Bien. ¿sí? ¿Y qué pasa con los que menos han perdido? Ahora vamos una plaquita más y acá Adelante. lo que tenemos es efectivamente como hay 24 mesas que involucran a 130.000 trabajadores, donde la pérdida fue menor a 2,6%. Ejemplo de estos sectores, no son los únicos naturalmente, supermercados, agricultura, industria metalúrgica y ganadería. En estos casos se logró una recuperación parcial durante la novena ronda, por estar más cerquita de cumplir ese compromiso. Entonces, si ahora hacemos la globalidad de esto, vamos una plaquita más y ahora sí tenemos que la suma de esos 3 renglones que analizamos da que son 110 mesas y es decir, 385.000 trabajadores que tienen algo de recuperación pendiente, sea más de 2,6, 2,6 o menos de 2,6%. ¿sí? Si vamos a la última plaquita que hacemos para recorrer este cuadro, lo que tenemos es que hay 54 mesas donde efectivamente la recuperación se complementaría ahora a finalizar junio del 2023, es decir, 275.000 trabajadores. Por eso, si sumamos todo, ahora sí tenemos como lo que arrancamos. Tenemos involucrados en esta negociación 164 mesas que involucran a 660.000 trabajadores. Bien, ¿sí? Este de alguna manera, como decías, es el estado de situación. Ahora, ¿qué pasa con lo que planteó el gobierno, que de alguna manera es un marco para la negociación? Tal cual, esos son los lineamientos que son deseables a la luz de otros objetivos y por ende es como la delimitación de la cancha a la que el gobierno le gustaría que discurran las negociaciones, pero pueden no hacerlo. ¿sí? Entonces vamos a la siguiente placa y lo que vamos a analizar es justamente algunas de las cosas que se presentaron hoy. ¿Cuáles son los lineamientos del Poder Ejecutivo? Son convenios a 2 años, es decir, desde julio de 2023, que terminamos la novena, hasta junio de 2025, ahí están esos 2 años. Tenemos ajustes cada 6 meses, ¿sí? Va a haber ajustes que recojan la inflación proyectada para ese periodo y además un componente de esa recuperación pendiente, ¿sí? Que va a ser en 3 cuotas. ¿sí? Los correctivos van a ser anuales, ¿sí? Es decir, junio 2024, junio 2025. Los correctivos son la diferencia que hay entre la inflación que yo te dije que iba a haber y la inflación que efectivamente hubo. ¿sí? Esa es la diferencia que se debería de compensar cuando hablamos de correctivos. ¿sí? En este caso son anuales. Y además va a haber una diferenciación en función de la magnitud de la pérdida. Acá no estamos tomando como referencia el 2,6% que tomaba el Cuesta Duarte, sino el 2% porque los lineamientos que presentó el Ministerio de Trabajo justamente ponen eso. Eso es en qué tiempo le doy esa recuperación prevista. Algunos sectores que perdieron menos del 2% van a empezar ahora en julio del 2023, otros van a empezar en enero del 2024 esa recuperación, por lo cual va a ser esa secuencia que justamente señalaba Alejandra, que no garantiza que todos los que están involucrados acá puedan efectivamente ir en la dirección del cumplimiento de esa promesa. Y si bien no hubo una diferenciación entre los salarios sumergidos, ¿sí? Lo que se invitó en la parte de los lineamientos es a que las mesas de discusión se terminen autoclasificando entre lo que llaman sectores transables, es decir, sectores que están expuestos a la competencia internacional, y sectores que son no transables, es decir, que dependen del mercado doméstico. Eso es un criterio que puso de la mesa el Ministerio de Trabajo, que se discutirá justamente la semana que viene y será parte de la discusión que tengamos. O sea, cada mesa va a determinar cómo se clasifica. Y el criterio que va a tener que tomar es qué tan abierto está el mundo. Y para eso van a incorporar las exportaciones y las importaciones en relación a la producción de ese sector puntual a la hora de tener esta definición. Así que esto es como la cáscara de alguna manera que después se irá llenando de contenido en función de hacia dónde discurran las negociaciones. Claro, y falta todavía para que sepamos si efectivamente se va a cumplir esta promesa y si se va a recuperar el salario de todos los trabajadores o bueno, no, algunos van a quedar por el camino. Todavía eso falta para saber. Porque acá lo que tenemos es inflación proyectada más la recuperación, pero de vuelta puede pasar que haya un desfasaje entre la inflación que se proyecta antes y la inflación efectivamente observada después. Es donde ahí se van generando las brechas. Así que eso todavía no lo sabemos porque no sabemos cuál es esa inflación proyectada oficial. Muy bien, te agradecemos mucho, Germán. Hasta la próxima. Nos vemos el martes. Seguimos haciendo MBD Noticias. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al capítulo internacional. Francia vivió otro día de disturbios, enfrentamientos, quemas de autos, barricadas y otro tipo de episodios. Hoy particularmente en la zona metropolitana de Nanterre, donde se dio el episodio de la muerte de un joven a manos de la policía. En la noche anterior, otras ciudades de Francia, como Nantes, como Lyon, Niza, también se vieron impactadas precisamente por este tipo de episodios generados a partir, como decíamos, de la muerte de este joven. El gobierno francés decidió colocar 40.000 policías en la calle para tratar de controlar una situación que todavía no se sabe dónde va a terminar. Según las autoridades, 6.200 personas participaron en la concentración que había convocado la madre del joven asesinado, a la que se pudo ver con una pancarta con el lema "La policía mata", y los agentes antidisturbios recurrieron a los gases lacrimógenos y cargaron contra los manifestantes cuando algunos de ellos trataron de superar las barreras de protección, en particular en las proximidades de la prefectura, una delegación del gobierno. Nael, de 17 años, murió el pasado martes de un tiro a bocajarro que le disparó un policía cuando intentaba huir de un control con un Mercedes deportivo que conducía sin carné y que había llamado la atención después de haber cometido varias infracciones al Código de la Circulación. El agente que lo mató, para el que la Fiscalía ha pedido la imputación por homicidio voluntario, afirmó en un principio que había utilizado su arma por considerar que Nael amenazaba su integridad física y la de su compañero, pero las imágenes grabadas por testigos han puesto en evidencia que su versión de los hechos no era creíble y que la huida del vehículo no puso en peligro a los gendarmes. Estos hechos son el origen de las 2 noches de disturbios que se han sucedido en Francia y que solo durante la última dio lugar al arresto de más de 180 personas y a 170 heridos entre las fuerzas del orden, además del incendio de edificios públicos como ayuntamientos, escuelas, comisarías o tribunales y decenas de vehículos. Para tratar de contener la situación, el ministro del Interior ha decidido sacar a la calle en las próximas horas 40.000 policías y en la región de París se ha decidido un paro a partir de las 21 horas de la circulación de todos los tranvías y autobuses, ya que algunos vehículos del transporte metropolitano de París ardieron en los disturbios. Y en Guatemala comienzan los preparativos para la segunda ronda electoral que se va a disputar el 20 de agosto con la incertidumbre que dejó una elección muy particular donde hubo un 40% de abstención por parte de los ciudadanos habilitados y el voto nulo, que tuvo el 17%, fue el que tuvo mayor cantidad de votos incluso que la ganadora, en este caso de esta primera vuelta que tuvo el 17%, el 15%, el 12% es para Bernardo Arévalo, un candidato sorpresivo que llegó justamente cuando nadie lo esperaba a esa instancia definitoria de las elecciones. La particularidad de Bernardo Arévalo es que nació en Montevideo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que estaba exiliado precisamente por pertenecer al grupo de Jacobo Arbenz cuando fue destituido precisamente por un golpe militar. Veremos qué ocurre en esas elecciones, así se prepara Guatemala. Con casi el 16% de los votos, la ex primera dama Sandra Torres fue la más votada al frente de la Unidad Nacional de la Esperanza, un partido que nació como socialdemócrata aunque giró al centro derecha en los últimos años, y el aspirante de centro izquierda Bernardo Arévalo, quien fue la gran sorpresa al quedar segundo con cerca del 12% de apoyos como candidato del movimiento Semilla. La particularidad del candidato que obtuvo el segundo lugar es que nació en Montevideo cuando su padre, el expresidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo, se encontraba viviendo exiliado en Uruguay, mientras en su país se sucedían los golpes de Estado y juntas militares que sacaron y sucedieron a su aliado político, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, cuya administración fue conocida como el primer gobierno de la revolución, e impulsó reformas que luego sus opositores utilizaron para categorizarlo junto a su sucesor de comunistas. Su hijo Bernardo Arévalo es graduado en Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén e ingresó al cuerpo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, del que llegó a ser viceministro en la presidencia de Ramiro de León, quien luego lo nombró embajador en España por un año, y tras más de una década desempeñando cargos en la academia y el sector privado, en 2015, en medio de las manifestaciones que exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, comenzó a formar un grupo junto a varios intelectuales que luego se transformaría en su partido político, el Movimiento Semilla. Sin embargo, la opción preferida de los guatemaltecos que acudieron a las urnas en primera vuelta fue el voto nulo, que con un 17,4% superó incluso los resultados de Sandra Torres,
mientras que el 40% del electorado se abstuvo, en una clara muestra de rechazo al sistema político actual y a un hartazgo generalizado ante las opciones electorales que tradicionalmente en Guatemala se traducen en acabar votando por el que la población considera el menos malo. Cerramos este segmento informativo con esta novedad. La justicia dispuso el procesamiento con prisión de 6 militares por los abusos cometidos contra detenidos políticos en el batallón número 6 entre 1972 y 1974. Entre los procesados está Artigas Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del dictador Gregorio Goyo Álvarez. La causa se inició en 2011 a partir de la denuncia de una veintena de militantes del MLN Tupamaros y del Partido Comunista Revolucionario que fueron víctimas de torturas antes y durante la dictadura en ese centro militar, donde hoy funciona la cárcel de Domingo Arena. Los testimonios de los denunciantes refieren a la existencia de múltiples torturas, como golpes, plantones, picana eléctrica o métodos de privación del sueño. Tras analizar el expediente, la jueza Silvia Urioste dispuso el procesamiento de los militares Gustavo Criado, Glauco Llanone, Alexis Grajales, Jorge Pajarito Silveira, Walter Foriski y Artigas Álvarez como autores de delitos de privación de libertad, lesiones graves y violencia privada. En esta causa también está imputado el médico militar Américo Susac Fischer, extraditado desde España para ser juzgado en Uruguay. Ahora sí, casi que llegamos al final. Vamos a compartir el pronóstico del tiempo para Montevideo y la zona metropolitana en los próximos días. Bien, vamos a un repaso rapidito. No están pronosticadas lluvias, sí heladas en muchas zonas del país. Mañana 30 de junio, miren la mínima 2 grados y la máxima 14. El sábado se va a mantener algo nuboso, 3 grados la temperatura mínima y 17 la máxima. Y el domingo 2 de julio algo nuboso también, 6 la mínima y 19 la máxima, sube un poquito la temperatura. Sí, las máximas están bastante diferenciadas de las mínimas, ¿no? Sí. O sea, espaciadas. Sí. Es lo que tiene también esta época del año. Bueno, nosotras nos despedimos, pero ustedes pueden seguir en la pantalla de TV Ciudad porque en un ratito nomás comienza el lado B. Bien, y nos reencontramos mañana a las 19 horas.